En el Día de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña y de la Diáspora, reconocemos a Diela Dagua Ponsá, lideresa afrocolombiana que desde 1975 ha forjado en Bogotá un camino de lucha por los derechos de la cultura y la dignidad de la población afrodescendiente. Su voz y su trabajo en Ciudad Bolívar han sido faro de identidad, memoria y resistencia comunitaria. Bueno, Adiela, de acuerdo a lo que a lo que he leído de ti, de tu participación aquí en Bogotá, porque ya es una lideresa que se conoce a nivel nacional por lo que has hecho. ¿Cómo ha sido tu tránsito desde que saliste de Puerto Tejada en 1975 a la fecha, Adiela? ¿Qué ha sido llegar a esta ciudad y donde no había mucho reconocimiento de la mujer afro, de la mujer negra aquí en los espacios? Ha sido un camino de resiliencia, porque cuando llegué lo primero que sentí fue el racismo y la discriminación. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar en una institución nacional, el primer día que llegué me dijo Nora Espitia de Castro, nunca olvidé ese nombre, lo peor que le pasó al Intra fue que llegara aquí de secretaria una mujer negra. Entonces imagínate qué tantas cosas me imaginé. Yo decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con los negros aquí? Para mí fue fuerte. Eso me marcó y ya por mi edad voy olvidando nombres, pero ese nombre me quedó acá. Me marcó bastante. Cosas como esas y otras muchas que me ha tocado vivir y aún se viven, me hizo pensar en la necesidad del trabajo conjunto para reivindicar derechos. En esos ires y venires de la vida, pues yo, desde que tenía 16 años en Puerto Tejada, yo era secretaria ad hoc de la Asociación de Usuarios Campesinos de Puerto Tejada, con don Samuel, Fabián López. con Fabián López, entre otros. Ahí me fui, ahí crecí y llegué con esa chispa acá. Por algún motivo fui a dar con un grupo de paisanos que todos eran profesionales, yo no era profesional, que se reunían. Ahí de la gente que recuerdo estaba el doctor Teodoro Rodríguez, médico que ya murió, había gente de los departamentos del Pacífico. Más adelante conocí al doctor Moisés Álvarez, que es un señor de una familia distinguida en mi pueblo, una familia honorable para mí, porque es una gente que produce conocimientos, que son muy estudiosos. Cuando tú hablas de los Álvarez aquí en Bogotá, de la gente que estudia del Cauca aquí, digo yo la familia Álvarez. Entonces, y el hermano Jair Álvarez, que era médico, trabajaba en los seguros sociales. Y ellos de verme esas ganas a mí de hacer cosas por la gente, cuando empecé a ver cómo vivía la gente nuestra, cuando empecé a ver el problema del desplazamiento y todo. En ese ir y venir salió lo de la constituyente en 91 y hablaban de derecho y yo ahí leía, trataba de analizar lo que entendía y dije, esto está como bueno. Entonces me metí en ese movimiento de ley 70, en el movimiento de la constituyente. Gracias al Todopoderoso conocí a una mujer, Albotilia Dueñas, que mañana cumpleaños, mi amiga. Albotilia Dueñas, en ese ir y venir, ella llegó a ser la directora del INCORA, donde trabajamos la titulación colectiva de tierras para comunidades negras, porque una de las cosas que aprendí también del racismo sistémico es que esos territorios habitados por nosotros, en la costa pacífica más que todo, también en otras regiones, el gobierno había decidido que eran tierras baldías y los negros desde siempre, de la época de la colonia, cultivando esos terrenos, apropiándose de esos terrenos, convirtiendo esos terrenos en territorios a raíz de su ir y venir y de sus relaciones de producción específica. Entonces, a alguien se le ocurrió, que no fue a mí, de las comunidades negras, algunos movimientos que estaban brotando, de que teníamos que luchar porque le titularan esos territorios a nuestra gente. Y nos metimos en eso. Eh, el doctor Dusan, no recuerdo bien el nombre, un maestro, conoció a la doctora Otilia porque ella era amigo del esposo de la doctora Otilia y conoció a la doctora Otilia y le gustó más la doctora Otilia. Y como tenía su relacionamiento político, pues ella llegó a ser la gerente, la directora del INCOR a nivel nacional y fue lo mejor que le pudo pasar a los niños.
porque es una mujer, un ser humano grandioso que admiro mucho. Y cada que quiero hacer una embarrada, o que quiero hacer, o que me voy a equivocar, me acuerdo de las enseñanzas de ella. Una mujer muy colectiva, sencilla, no priorizaba a nadie. Yo veía que ella si necesitaba algo y le decía, por ejemplo, la barrendera a cualquiera, le decía, eso queda siempre lejito, son como 10 cuadros. Toma la plata del taxi, no te vas a ir a pie. Pero era eso que cuida a la gente de lo más mínimo, cuida al ser humano. Entonces, ahí me fui fortaleciendo al lado de ella. Ya cuando eso, pues habíamos logrado lo de la ley 70, habíamos logrado también aquí en Bogotá lo de la consultiva, porque había una parte del movimiento que decía que, que las comisiones consultivas eran para la parte rural, zona rural y no para la zona urbana. Y yo, a raíz de ya conocer la cantidad de gente que había acá desplazada, cuando ya me metí, la cantidad de gente desplazada, y por el hecho de ser familias extensas, llegaban mujeres viudas con 5, con 6 hijos, sin tener la cosmogonía de urbe, sino de la ruralidad, que con el tiempo lo que hicieron fue irse metiendo en esas casas de familia, y más tarde pues los restaurantes, donde por cierto les pagan muy mal, y en las casas de familia, donde por las investigaciones que hemos hecho y porque a uno le tocó vivir, lo primero que se encuentran es con la violencia sexual, porque la utilizan el patrón y la utilizan los hijos, sino que eso poco se dice. Tiene uno que ser muy amigo, porque a la mujer le da vergüenza y muchas se sienten hasta culpables. Todo eso a mí me fue moviendo y yo decía, Dios mío, hay que cambiar esto. A pesar de la adversidad, Adiela se fue abriendo paso. Y ya hacia los años logramos por fin la consultiva de Bogotá por una lucha dura que dimos con Nelly Murillo, fuimos las dos. Yo aprendí mucho de Nelly Murillo, de la maestra Nelly Murillo, desafortunadamente murió en la pandemia, que nos dimos la pela. Ya cuando conocimos a Otilia Dueña, aquí había una comisión especial. Me parece que el decreto que creó esa comisión especial es el 1332, el año no lo recuerdo. Se creó esa comisión especial que ahí lo que se estaba haciendo era desarrollando un proyecto de ley para la ley 70, porque ya en la Constitución estaba el artículo 55 que nos reconocía como grupo étnico y reconocía el territorio. Y por ahí fue que nosotros empezamos a tratar de crear instancia, que creó esa instancia las consultivas en la ley 70, y los compañeros, como les digo, decían que esa consultiva, que era un espacio como instancia, espacio de concertación entre delegados de la comunidad y el gobierno nacional para lograr el desarrollo económico, social, cultural de las comunidades negras. Y ese artículo 55, que se deriva también del convenio 169 de la OIT, nos reconoce como grupo étnico. Entonces ahí fue que empezó ya la apropiación de la tierra. Se consiguió, gracias a Dios, a la titulación colectiva con el decreto 1745 del 95, si mal no recuerdo. Hicimos lo que más pudimos. Eh, Sin embargo, fue fuerte en el principio porque con Otilia decidimos que íbamos a titular y había el mismo sector de comunidades negras que se opuso desde un principio, decía que no, que había que seguir formando la gente, que la gente supiera, y se gastaban millones y millones en talleres que decían, es que nosotros somos los padres de la ley 70. Porque en ese tiempo no tenían la formación. Más adelante esta gente se formó mucho, hay que reconocerlo. A nosotros una vez nos dijeron con Nelly, cuando insistíamos en que se creara la consultiva de Bogotá, nos dijeron, pues tienen que irse a mojar la nalga a los ríos porque esto no es para Bogotá. Nunca olvido eso. Cuando nosotros vimos, nosotros nos sentimos solas ahí. Entonces empezamos a llamar una gente, me acuerdo que llamamos a las Quiñones, que ya tenían un restaurante secreto del mar en el centro, y ahí venían haciendo talleres étnicos, incluso mis hijos estaban allá, yo les acompañaba, y ya más o menos tenía una orientación, una formación étnica yo, y las llamamos al doctor Teodoro Rodríguez, que ya murió, médico, al doctor Vicente Murraín, que era una persona de un sentido de etnicidad muy fuerte, que ya murió, también murió en Cali,
al doctor César Torres, que aún está vivo, pero está muy enfermo, tiene como Parkinson también. Bueno, ahí fuimos llamando gente, Y este llamado dio frutos. finalmente conseguimos que se creara la consultiva, que las comisiones consultivas pues son un espacio de concertación y diálogo para el desarrollo de la comunidad nuestra. Y se avanzó y ahora la tenemos a nivel local. Entonces, a nivel distrital, pues están ahí los sectores del gobierno distrital en cabeza del alcalde mayor y de nosotros las comunidades, 30 representantes de las organizaciones de comunidad negra. Eso ya logramos que bajara a las localidades. En las localidades está, pues, de ese sector que baja a las localidades, están los subdirectores, de nosotros son conmigo 25 y también la preside el alcalde. Y el IDEPA es la Secretaría Técnica. Y ahí concertamos y todo. Ha habido un avance, mas no el suficiente. ¿Y por qué no es el suficiente? Porque realmente el racismo sistémico, el racismo institucional sigue ahí. Hemos avanzado, ¿por qué? Porque conseguimos que incluir un artículo del Plan de Desarrollo Distrital, si no estoy mal es el 217, que tiene que ver con la vinculación nuestra al desarrollo. Y ese lo bajamos a nivel local. Además, tenemos una línea étnica, que se priorizan ciertos proyectos y pues logramos que esta vez sí tuvieran algún recurso, que no es el suficiente, porque la demanda es superior. Pero sin embargo, eso nos permite acercarnos mucho. Aquí hemos venido apoyando mucho lo artístico cultural. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que si no encuentra quien le muestre otro camino, resultan en la delincuencia, o si no, los grupos armados, los diferentes grupos que conocemos, los reclutan y se los llevan. Y ustedes saben para qué. Porque un muchacho que está viendo ahí a su mamá con 4 muchachitos, con 5 muchachitos y sin qué comer, y que la mayoría de la gente que viene en desplazamiento se meta a los cinturones de miseria, donde muchas veces no tienen ni agua, ni luz. Entonces un muchacho de eso resuelve de cualquier forma si no hay quien lo oriente. Por eso me ha gustado mucho eso y también apoyar mucho a las mujeres porque soy feminista, conozco en lo que influye negativamente el machismo y el patriarcado en Colombia en las mujeres. Entonces, por lo menos, hacemos todo lo posible en que la mujer tenga una formación, que conozca sus derechos y que tenga una mirada crítica desde su hogar, desde la crianza de los hijos, que, se, que su autoestima crezca, que se reconozca lo que vale en todo su sentido ella, que se haga respetar tanto de sus hijos como de su esposo. Y ya empoderada en ese núcleo de la familia, primero en lo personal, en la autoestima, después en el núcleo de la familia y después en lo público. Para salir lo público, a exigir nuestros derechos, a exigir el reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de esos derechos que tenemos como seres humanos. Eso es lo que hago hace mucho tiempo y algo no hacemos porque hoy en día somos muchos. Siento una felicidad de que hayan acá cerca de 14 grupos artísticos y no solamente, ustedes saben lo que significa el arte para nosotros, pero no solamente es el arte, sino la formación que han ido recibiendo y que por medio de eso lo estamos canalizando para las universidades, tanto a hombres como a mujeres. Por medio de eso están terminando su bachillerato también pensando en la universidad porque ha subido su autoestima, porque también venimos trabajando desde la medicina ancestral. Tenemos el proyecto de medicina ancestral ya hace 3 años. Ahorita ya vamos a tener de nuevo la casa de igualdad, la casa afro, porque la tuvimos, pero cuando entró Peñalosa, quitó las casas afro después de que habíamos conseguido 10 casas afro en Bogotá. Ahora luchamos, la conseguimos. Ahí ya tenemos, ahí vamos a seguir desarrollando el proyecto de medicina ancestral. En el proyecto está también para enseñarle a las mujeres a producir jabón, toda clase de jabones y desinfectantes para piso, entre otras cosas.
vamos a trabajar la estética afro, o sea que ahí van a haber jóvenes peluqueros, van a haber mujeres trabajando toda esa belleza nuestra. Lo que estamos tratando, buscando es la autonomía económica. Yo he sido crítica, porque esos emprendimientos, la gente se acostumbre a que le den, come y vuelve a poner la mano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que fortalecer esos emprendimientos que ojalá se vuelvan grandes empresas. Y Adiela se fue convirtiendo en una importante lideresa de la población afrocolombiana. Una cosa que me sirvió mucho fue que llegué acá en el 90, cuando llegué acá en el 95, una mujer estaban creando lo de una red, unas mujeres blanco-mestizas, y me metí también yo a aprender ahí, y creamos la red de organización, ¿cómo se llamaba? Pues una red de organizaciones de Ciudad Bolívar, red de mujeres de Ciudad Bolívar, ahí tengo los. Y también ahí hicimos un trabajo bonito, pero estas organizaciones tienen muchos enemigos. Más adelante trabajamos mucho la formación, incluso creamos una empresa, hubo problemas, nos empobrecimos mucho, porque ustedes saben que en esto no pagan. Entonces las líderes tuvimos que meternos a trabajar, porque yo estuve 8 años dedicado únicamente a los movimientos sociales sin ganar un peso. Entonces eso fue una experiencia muy bonita, con unas somos muy amigas hasta ahora. Con base en esa experiencia, direccioné la creación de una organización llamada Las Polonias. Alcanzamos a ser 25 mujeres, 25 organizaciones de mujeres negras, pero se creó el conflicto también, por A o por B. Las mismas compañeras blanco-mestizas, yo fui a pedir trabajo, que yo no, yo tengo que trabajar. Ya habíamos creado, ya estaba lo de la gerencia de la mujer en el IDEPAC. Me acuerdo tanto que Sandra me dijo, pero tienes que presentar examen. Y fui, me presenté el examen. Yo era técnica, no había estudiado, yo estudié ya vieja. Y me tocó para el mismo examen que le tocó a las que ya eran profesionales con especialización, para que vean qué es lo del racismo, ahora es que yo lo entiendo. El mismo examen me tocó a mí, pero yo en ese tiempo tenía como 8 años de ser consejera de planeación local y 8 años de ser consejera de cultura local. Ustedes saben que en las instancias no pagan, pero sí tenía mucho conocimiento en esta cabeza. Presenté el examen, entonces colocaron cosas como formular proyectos. Nadie la sabe formular proyectos. Sí, empíricamente ya has aprendido. Había aprendido todo eso. De planeación, sin jactancia ninguna he sido la que ha propuesto muchas cosas que están rodando hoy en el distrito. Por eso, 8 años aprendiendo ahí empíricamente. Entonces fui la única que saqué 5. A mí me pusieron mujer 5. Que saqué 5 en el examen y se vieron obligadas a vincularme. Les tocó. Les tocó. Así es. Les tocó, mamita. Y entré a trabajar allá, a luchar con ese racismo en esa institución. Y como les digo, una característica que tengo yo, que yo no siento miedo, ahí sí digo como la amiga Piedad Córdoba, cuando el miedo se hizo yo no estaba ahí. Yo no me dejo asustar ni del poder ni de la plata. Por eso no me gusta hacer cosas ilícitas, para que cuando yo esté en mi defensa no me digan, acordate que vos tal día no sé qué, para que no me señalen. Entonces ahí entré a luchar, porque se creó, estando ahí, con Petro logramos la creación de la secretaría, que dejáramos de ser gerencia y se quedara la Secretaría de la Mujer. Las mujeres diversas nos juntamos, las que veníamos del movimiento, y le dijimos a los candidatos cuando Petro aspiró a la alcaldía de Bogotá, dijimos, no, reúnan con nosotras, y fue un foro grandísimo. Llevamos una cantidad de gente, eso fue ahí en el Capitolio. Hicimos una propuesta, y entre esas que crearan la Secretaría de la Mujer, y que quien nos cumpliera con esas propuestas, pues lo apoyábamos. Y el que se comprometió fue Petro. Y fuimos tan de buenas que quedó Petro alcalde. Y de una montó la Secretaría de la Mujer. Y lógico, yo entré a trabajar allá. Y empiezo yo a luchar con ese racismo desde adentro, mi amor. Por fortuna, entre las jefes que tuve una muy buena y me dijo, Adiela, ¿qué propones para las mujeres negras? Le dije yo, este de apellido Bernal, le dije yo, doctora, una escuela de formación política, social y comunitaria para enseñarle a las mujeres, a esas madres de familia que están en haga sancocho y lave platos y
le dije, y ya yo había estado en unas reuniones donde sabía que existía el Día de la Mujer Afrolatina y de la Diáspora. Entonces dije la conmemoración de ese día y me puse a leer como podía, yo en medio de mis pocos conocimientos. Y ya leímos con mi jefe y le dije, ese día hay que conmemorarlo. Y desde ahí empezamos a hacerlo. Como yo tengo mi mentalidad descentralizada, entonces algunas que les gusta posar de inteligente y de poderosa querían que yo hiciera ese evento en el centro. Y como casi no había plata, porque usted sabe que para nosotros es difícil dejar plata, y yo lo hacía en las periferias, en Rafael Uribe, en Ciudad Bolívar, En las localidades. en las localidades, sí, descentralizando, porque esa es la mentalidad mía. Yo pienso que hay que ir donde los que más necesitan, esa es mi mentalidad. Críticas hubo, bueno, y finalmente ahora con Claudia López se logró el decreto para institucionalizar ese día, ahí seguimos trabajando. Ha servido porque cada día somos más en el movimiento, más mujeres que están en la exigibilidad de derechos, y gracias a lo que hemos podido hacer, pues hemos podido vincular personas. Lo de la ley 70, para mí de lo más relevante es la creación del Fondo de Créditos Condonables en el ICETES, donde han estudiado miles y miles de afros a nivel nacional. Eso fue un avance fuerte. También tenemos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que por cierto, aquí casi no se implementa. Ahí estoy dando una lucha con el DILE. Ya nos reunimos y le dije, no, aquí está el decreto 1122, como el 95-96, que obliga la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todas estas aulas. Entonces vamos a trabajar eso, ahí ya estamos hablando. Y como le digo, se ha logrado avances. Sin embargo, la lucha de Adiela también ha sido marcada por el racismo y la discriminación. Yo quiero contarle otra historia del racismo. Yo llegué aquí cuando estaban construyendo el barrio, fue las primeras casas que entregaron, y pasó el tiempo y yo vi este barrio sin calles pavimentadas. Salía uno por ahí y apenas olía a marihuana, a estiércol de perro. Yo dije, esta no es la forma que la gente debe vivir, ni yo quiero vivir así. Y me metí de presidenta de la Junta de Acción Comunal. Y yo soy de las personas que transmito lo que soy y lo que siento. Entonces me creyeron. Y había el señor, que era el poderoso, el de la cantina, el borracho, el que nos emborrachaba cada día, y aspiró. Y esta, negra y mujer y pobre, imagínense. Entonces le gané al señor. Eso me hicieron la vida imposible, mi amor, cuando yo he entendido que yo soy una persona que transmito mucho y a mí me creen. Acá por los alcaldes, casi soy amiga de todos los alcaldes que llegan porque yo voy. Y como nunca voy a pedir para mí, sino para mi comunidad, le digo, este es el problema, necesitamos esto, esto y esto. Entonces a mí me creen mucho. Y con los alcaldes que iban pasando, yo hablaba, conseguí recursos para la pavimentación del barrio. Se consiguió también lo del parque, que subirse si ustedes ven mi parqueadero como está de bonito, vayan a ver los otros. Como no lo he hecho yo, nadie lo hace, además no les interesa, no tienen conciencia colectiva. Entonces me metí a esa junta de acción comunal. Pues imagínense que llegó el caso que me cerraban la puerta para que yo no entrara, como que si yo necesitaba estar ahí para trabajar, yo no le paraba bola. Gestioné, se arregló el barrio, entonces creían que era que yo me estaba haciendo rica. Cuando sí, no contrataron con la Junta de Acción Comunal, sino que usted sabe que la entidad encargada llega y hace su obra. ¿Qué me ganaba yo ahí? Muchas veces lo que perdí eran los tintos con galletas que les llevaba a los trabajadores. Ajá. 2 veces pude meter a trabajar 2 negros rasos a echar cemento y arena ahí. No fue más. Y era con una envidia, una envidia. Eh, la junta anterior había dejado una platica. No alcanzaba 1 millón, porque no habían entradas. ¿De dónde entradas? Y esa gente no había gestionado. Nos reunimos una vez a trabajar, a hacer el plan de acción. Yo le dije, tenemos que hacer un plan de acción así, así. Bueno, le dije a la tesorera que comprara almuerzo de ahí, almorzáramos. Yo me vine. Ahí se quedaron con la tesorera y esa gente se dedicó a beberse. En ese tiempo era plata, 185.000 pesos se los bebieron y yo se los hice pagar. Les dije, hombre, trae que no tenemos, miren el barrio como está. Y se van a beber lo poco que está. Le dije, no, yo no voy a ser una borracha de cantina. Le dije, yo estoy aquí para que mejoremos este barrio y la forma de vivir nuestra. Pues me eché toda esa gente enemiga. Entonces no me dejaban entrar al salón comunal, no, bueno, me vetaron, me desacreditaron y yo seguía haciendo lo que hacía, porque yo hacía muchos eventos en el parque. Empecé a organizar a las mujeres, a los jóvenes, porque es que a mí me nace, yo soy un querendón de la gente. Pero luchar contra el racismo y la discriminación la hizo más fuerte.
Y fuera de eso, ¿sabe qué hicieron? Escondieron el libro de afiliados, que en ese libro habían 500 y pico de personas. Que yo llegué a ser presidenta también porque nosotros en la red de mujeres acordamos que no más mujeres secretarias y muchas veces obligadas a ser moza de los presidentes de la Junta, sino que nosotros íbamos a ser presidentes, sacamos como 6, en ese entonces ella también fue presidenta y otras. Entonces, ¿qué pasó? Se me enamoró la tesorera con el vicepresidente. Y la tesorera le decía, vamos a abrir la cuenta al banco, que no, que ya no me reconocía a mí como presidente. Después de que salió fue con mi voto, porque la que conocían aquí era mí. Bueno, esa gente me hizo la vida imposible, hicieron una dijeron en esa asamblea que yo me había robado el libro, escondieron el libro de afiliados para poder montar otro libro. En el libro de afiliados habían 500 y algo de personas, no, 1500, me acuerdo, 1500 una persona, y montaron otro libro donde había menos, mucho menos. Y dijeron que yo me lo había robado para poderme denunciar, porque hasta los libros me los robaba. Me denunciaron, no lograron nada. Tarsila, mi hermana, me mandó un abogado del Valle muy bueno, falló el IDEPAD. El IDEPAD, yo fui y hablé con Deidamia, era Deidamia García, la directora. Le dije, Deidamia, me está pasando esto, esto, esto. Y a mí siempre Dios me protege. Resulta que Deidamia me conocía porque ella era jefe de la Dirección de Participación a nivel distrital, ya me conocía en el movimiento afro. Me dijo Deidamia, ve, Adiela, yo una líder como vos no la dejo morir, porque líder como vos no nacen todos los días. Yo te conozco a vos en lo de la consultiva, todo lo que luchaste para que esa consultiva funcionara. Ahí mismo sacó una resolución y lo sacó a todos, solamente que de hecho lo sacó a todos. Bueno, esta gente cuando se dio cuenta de eso, pues peor, las amenazas. ¿Sabe qué hicieron estos desgraciados? Hay un espacio allá que es parqueadero y ahí no se podía, que no era parqueadero, un espacio, pero no era parqueadero y prohibía tránsito. Pero la gente, como no había donde más, metía sus carros allá. Mandaron un oficio allá, el vicepresidente y otra mandaron un oficio allá para que vinieran a recoger los carros que estaban utilizando el predio que no deberían utilizar. Le dijeron a la comunidad que yo había mandado ese oficio, cuando nunca lo mandé yo. Como yo ya tenía experiencia administrativa, yo busqué el oficio y vi que ellos lo habían mandado, me dieron copia. Aquí vinieron y cogieron mi casa a las 3 de la mañana a piedra. Mi esposo trabajaba en la noche. Y yo, como soy una guerrera del carajo, me levanté y le dije, ¿pero qué pasa? ¿Van a matar? Bueno, mátenme, que me iban a matar. Y un señor Ovidio que se murió, que era un líder también, y otro señor que era de la Junta, se pararon ahí, bueno, si van a matar a Diana, me matan a mí también. Bueno, esa gente finalmente se fue, porque claro, furioso, porque les tocó pagar 300,000 pesos para sacar los carros de los patios, que todos los carros eran de los patios. Vean, todo el montaje que... Pero no es que es un racismo y una maldad, todo por todo eso pasé, pero le digo que eso, pues yo no merecía que me pasara eso. Pero todas esas cosas me han fortalecido porque ya me sé defender. Aprendí a defenderme y a defender mi gente. Yo no me le apabullo a nadie. Si aquí aparece Petro a joder con cosas en contra de los negros, lo enfrento. Yo soy una mujer de mucha valentía, que defiendo mis derechos por sobre lo que sea y los derechos de la gente, y en especial de mi gente y de las mujeres. Entonces, por todo eso tuve que pasar, por el racismo, pero cuando veo una persona rehabilitada, ¿usted cree que, por ejemplo, me llena de orgullo unos muchachos que llegaron de aquí? Usted sabe que allá delinquen los pelados y se vienen a esconder a Bogotá. Y entre esos he conocido 3. Y yo aquí casi no encuentro gente de allá de mi departamento. Usted sabe que somos pocos en relación con los otros. La mayoría de la gente de aquí es del Chocó. Y yo digo, Dios mío, tanta lucha y yo nunca puedo favorecer a mi gente. Y de pronto me encontré que estos 3 muchachos eran 2 de Puerto Tejada y 1 de Villarrica. Y de una, cogí al pelado, aquí andaban escondidos. Lo metí a trabajar en la alcaldía porque él sabe hacer unas cosas. Y vi que el muchacho era noble, que era problema de falta de oportunidades. Y le metía a la mujer a trabajar en el jardín afro. Él ahora está en la universidad. Tienen uno de los grupos más fortalecidos. Siempre donde pagan bien, yo los meto y hago que les pagan bien, porque a nivel distrital les pagan 4 millones a cada grupo cuando se presenta. Como les digo, en la subcomisión de la consultiva distrital de cultura es la que hemos gestionado mejor, a lo mejor nos ha ido. Acabamos de hacer un evento grande el Día de la Afrocolombianidad y 6 grupos que se presentaron allá son de aquí de Ciudad Bolívar, que son de los mejores. Entonces yo a eso es que le apunto, a que la gente sea feliz, y eso me hace feliz a mí. Y entonces todo eso a mí me llena de felicidad. Y me gusta estar rodeada de gente.
En todo este contexto de tu narrativa, ¿qué mensaje le dejarías a las mujeres? No, el mensaje que yo siempre le dejo, para mí, el logro y el cambio de vida, de una vida, pasar de esta vida llena de complicaciones a una vida digna, es la educación y la organización. Esos son mis focos. Yo cuando me muevo, pienso en edúcate, organízate y edúcate. Y eso fue el camino que tejí para mí y que sé que da buenos resultados. En esa organización, cuando uno habla de organización, está hablando de pensar en colectivo. No estoy hablando de yo me engordo a través del sufrimiento o vender a los demás. Como les digo, ve, a mí me llegan propuestas aquí, a día la que proyectos de tanto, pero tienes que dar el 30%. Le digo, no, conmigo no. Yo quiero dejar un ejemplo, dejar una huella cuando muera. Incluso aquí en el 2010, en esta localidad, ya me declararon mujer ejemplar. Fue puesto sobre más o menos 3.000 periódicos. Entonces yo tengo que hacer honor a lo que dijo ese alcalde, a cómo me vio él. Tengo que seguir siendo esa. De manera que para mí lo colectivo juega un papel muy importante y soy la que creo en el Ubuntu. Yo soy en la medida que los demás seamos. Yo ahí crezco en conjunto. Y además porque este proceso no es mío, este proceso es de todos y de todas. Y mi mayor logro es que dentro de unos 5 años yo pueda decir, carajo, por lo menos tenemos 20 profesionales. Por lo menos tenemos tantas personas vinculadas. Yo en este momento tengo más o menos 33, 35 personas vinculadas. Personas que a nadie les importaba. Para Diela Dagua, la educación y la organización son la salida. Y esa recomendación le daría a la gente, que la educación y la organización. Ahí me muevo yo. Porque mire, por ejemplo, sin ser fantasiosa, si yo no hubiera luchado para que mi hermana estudiara, yo llegué aquí huérfana, mi mamá se murió, bueno, yo tenía 16 años, me quedó mi hermana de 9 años, quedé con un sobrino de mi hermana mayor, que era una mujer linda y se dedicó a andar, y me dejó el hijo, se murió, se lo dejó a mi mamá. Y el día que me gradué de bachiller, fui la mejor bachiller, y la graduación iba a ser en el Teatro Mera, que tú lo conoces, que era el highlight en Puerto Tejada, claro. sí, que eso, la graduación era sábado. Yo no tuve con qué comprar el vestido, que me iban a condecorar, pues no pude ir porque no tenía cómo comprar el vestido. Y da la casualidad que llega una señora, donde una vecina, y dijo que necesitaba una muchacha para el servicio doméstico, y yo me he venido. Yo dije, no me voy, esto tiene que cambiar de cualquier forma. Yo me vine, cuando me vine en el 75, trabajé un año en casa de familia, y por la noche estudiaba secretariado. Y al año me le aparecía a Miguel Antonio Gómez, que tú sabes de quién te estoy hablando, y le dije, ya tengo el cartón de secretaria. Claro. Y ahí fue que me metí en el Inter, donde estuve de planta 10 años y medio. Y ahí fue que empecé a estudiar. Y mire, muchas veces yo cogía mi sueldo, quedó mi hermanita allá en Puerto Tejada, en un rancho. Mi papá muy enfermo, sufría de colerina, era cortero de caña. Y ahí como podía le daba lo que podía a mi hermanita. Y yo como cogía el sueldo le mandaba a mi hermana. Una vez me acuerdo que le mandé todo porque mi hermana finalmente se pudo vincular de maestra, hizo una especialización y no tenía cómo pagar. Yo me acuerdo que yo cogí mi sueldo, me quedé sin un peso y le mandé a prestar 50.000 pesos a una prima de Puerto Tejada. Aide, tú debes conocer a Aide, que siempre anduvo con nosotras. Y mi vida ha transcurrido realmente así. Cuando salió lo de créditos condonables que sacamos nosotros, del ICETES, mis sobrinos ya habían crecido, que universidad, y yo, como ya había aprendido a hacer proyectos, les hice el proyecto y pasaron, eso les apoyó para el estudio. Yo me acuerdo que un día de esos, estando yo acá que voy a Puerto Tejada, nos arrodillamos con mi hermana y dijimos, de aquí en adelante en la familia todo el mundo tiene que ser profesional, y lo hemos cumplido.
Porque si tú llamas a esa chiquitica que está por ahí que tiene 5 años, te dice, yo soy fulana de tal, no sé qué, soy linda, soy bella y soy doctora. Ser doctora es ella ponerse la gafas y soy doctora. Se pone la gafas y es doctora. Imagínate. Porque desde pequeño le vamos lavando. Usted va a hacer esto y usted va a hacer y usted va a hacer. Entonces, gracias a Dios, se han logrado cosas. Después de nosotros vivir en un rancho, y la cosa económicamente ha avanzado, de modo que de nosotros en adelante, en mi familia, todo el mundo estudia. ¿Y por qué estudia? Cuando empezamos, por ejemplo, a mí me tocaba, ya mi hijo trabajaba y me tocaba mandar en ese tiempo 400.000 pesos, que para quien no gana mucho es un palatal. Entonces nos mandamos con mi hijo ponía 200, yo ponía 200 y mandamos siempre. Para el que esté estudiando siempre, si tú te ganas el mínimo, tú pones o que 100.000 pesos, pero aportas. Esa es mi familia, ¿ya? Entonces la nueva generación esté en mejores condiciones económicas. Y por eso todos hemos podido estudiar. Yo ahora que ya están las condiciones económicas mejores, no he podido seguir estudiando porque ya no es lo mismo la memoria y como estoy metida en tantas cosas. Y dije, no, ya me voy a dedicar a poder servir a la gente lo más que pueda y a disfrutar con mi familia, con mi nietecita. Entonces eso es Adiela Dagua.